presentación lo saludamos a nuestro querido Martín Morales. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? El hombre que más sabe de cine, así lo hemos catalogado. A 1000, pero bien. Es el momento del año. Noviembre es tu mes. Sí, noviembre es el mes de la locura. ¿Cómo está la previa al Festival de Cine? ¿Qué pasa este año con nuestro festival? Y la verdad que no está pasando nada. Está tranquilo, ¿no? No está pasando nada, es la verdad. Es más, hoy a cada rato viendo si llega algún mail de prensa para ver qué pasa mañana, porque ¿Cuándo arranca todo? mañana en la noche es la apertura. ¿Y todavía no hay auditorio. información oficial? Para prensa todavía como que no mandaron nada. Ah, Es como, bien. sabemos que va a ser en el auditorio, en tal hora, van a pasar el beso de la mujer araña y demás, pero ahí quedó. Bueno, Ahí quedó. Llamamos entonces a que se activen las... Recordemos que mañana no hay funciones para el público. Ok. O sea, el festival comienza mañana, pero las funciones comienzan el viernes. Siempre sucedió eso. Correcto. Siempre el día anterior, o sea, el día que comienza es solamente la función de apertura. Y después al día siguiente, a partir de las 9 de la mañana, todo el día hasta la medianoche, hay funciones. Muy bien. Así que yo estaré ahí. Si me quieren encontrar, estaré en el festival dando vueltas. Lo van a ver, lo saludan, Lo van a ver. le dicen a Martín. Y le recuerdan a Martín que prometió que iba a conseguir un saludo de Diego Peretti. Pero por supuesto. Esa es la misión que tiene Martín Morales en este Festival de Cine. Sí. Vamos a ir en busca de la palabra del gran Diego. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene? Yo vine hoy no miré ninguna hoja de ruta, quiero que sepan. Estoy en manos de mi producción y de usted. Yo siempre tomo recomendaciones. Bien. Porque sí, mañana empieza el festival. Podemos hacer una tanda de recomendaciones que la podemos dejar también para la semana que viene, porque la semana que viene hay festival y tenemos unos cuantos días más de festival después del miércoles que viene. Así Pero que siempre la previa es como... No empieza a pasar nada todavía. Mucha todavía ansiedad, no pasó pero poca mucho. información sería. Claro, mañana veremos qué es lo que sucede y ya, si quieren buscar las recomendaciones y el minuto a minuto hecho de cine en TikTok, ahí lo van a encontrar. A partir de mañana vamos a estar publicando todo lo Muy que esté bien. pasando en el Festival de Cine. Así que tomé una recomendación. Hoy se cumplen años de la muerte de Leonardo Fabio. Muy bien, gran personaje, gran figura, ¿eh? Así que vamos a hacer traje. Vos cortame cuando quieras. Dale. Porque me encanta. yo, cuando me ponen a hablar de cine, puedo estar 1 hora y media, ya me conocen. Sí, y Martín, no pasa nada. Pero traje un repaso rápido Bien. por toda la filmografía de Tremendo. Leonardo Fabio. Bancamos mucho a Leonardo Fabio. Sí, ¿eh? pero filmografía solo como director. Vamos Ok. a meternos en el rol de director, porque ha hecho de todo Leonardo Fabio, desde musicalizar, sabemos su rol como músico, Sí. pero desde musicalizar sus películas, actuar en otras películas que él no dirigió, También. dirigir películas, escribir junto a su hermano tantas otras películas, hacer cortometrajes, hacer de todo. Lo que me centré es un pequeño resumen de cómo llegó a ser Leonardo Fabio, Me encanta. y después como un conteo, una enumeración de cada una de sus películas. ¿Le gusta a usted las películas de Leonardo Fabio? A mí hay algunas que, te digo la verdad, no. Está bien, dígalo. Hay algunas que no, pero hay muchas que sí. Bien. Además, Leonardo Fabio se dice, ya vamos a llegar a ese momento, pero se dice que tuvo uno de los films más taquilleros de la historia del cine. Es cierto. Porque en aquellos años, ya vamos a entrar en ese momento, no existía el conteo de entrada de boletos, o sea, no había una entidad que contara cuántas entradas se vendían, sino que se decía por la cantidad de gente que iba al cine y por lo que los cines mismos vendían y les daban la información a las productoras, Claro. que tal película, por ejemplo, Deshonra de Daniel Tiner, había llegado a más de 5 millones de espectadores. Claro. Que hoy es algo insólito, Exacto. que solamente un Damián Cifrón, un Ricardo Darín, un Guillermo Francella pueden ostentar a llegar, pero es insólito. Estamos hablando que más allá de las cifras, eran películas muy populares en el sentido de mucha menos población desde ya, y hay un boom social también esos hitos. Y aparte, en ese caso de Deshonra, por ejemplo, que se dice que es la película más taquillera de la historia del cine argentino, fue en medio de la edad de oro del cine nacional, Claro. donde, por ejemplo, Mirta Legrand, que hoy la vamos a nombrar seguramente a Mirta Legrand, Sí. Mirta Legrand hacía 30 películas por año. Claro. Y decís, bueno, algo pasaba. Ahí era la edad de oro, que lo que pisaba el cine era taquillero y iba una cantidad de gente impresionante. Vamos a hablar de Leonardo Fabio entonces. ¿Cómo llega a ser Sí. esa gran figura que fue entonces? Es un resumen, por supuesto, Sí, ¿no? Porque ya. si nos ponemos a hablar de Leonardo Fabio tenemos 1,5 millones de cosas para contar. Pero no, nacido en Las Catitas, provincia de Mendoza, 28 de mayo de 1938, exponente de la música, exponente del cine.
de todo ha hecho Leonardo Fabio. Comenzó su carrera, ¿sabes cómo comenzó? Su carrera artística en radio. En radio, haciendo radioteatros en Radio El Mundo. Y en Buenos Aires conoció a otro grande de la historia del cine nacional, que algún día podemos hacer un pequeño informe sobre él, que fue Leopoldo Torre Nilsson. Claro. Y él dijo, vení para acá, le dijo Leopoldo, y lo invitó a participar de la película El Secuestrador. En la década de los 50, esto estamos hablando de 1958, o sea, ya tenía 20 años, sí. Leonardo. En la década de los 50, comienzos de los 60, hubo como una corriente en la industria argentina, que esta fue como los comienzos del nuevo cine argentino. Uh-huh. Hubo una corriente de películas que hablaban sobre pobreza, uh-huh, y que hablaban sobre delitos y cómo la juventud cometía delitos. Había una enorme cantidad de películas que hablan sobre lo mismo, contadas desde distintos puntos de vista. Correcto. El Secuestrador es justamente eso, un grupo de niños y un grupo de jóvenes que es su vida en medio de la pobreza y al mismo tiempo la historia de un secuestrador metido en el medio, ¿no? Ahí apareció Leonardo Fabio por primera vez en una película con Leopoldo Torres Nilsson, que fue como un boom en su carrera. Gracias a esa película, Leonardo empezó a aparecer en otras películas, porque su actuación fue bastante buena en ese filme. Fue un papel cortito, pero fue muy buena. Y lo llamó primero Fernando Ayala para hacer una gran película llamada El Jefe, que también habla sobre delincuencia y demás. Otra gran película que hizo Leonardo Fabio en aquellos años. Qué loco, porque hay temáticas que de repente aparecen en una época, uh-huh, y bueno, ya hay una sobreproducción, podemos decir, uh-huh, y va agarrando cada década algún tema en particular. Es impresionante, siempre es lo que hablábamos una vez, el cine argentino y el cine en general, la industria del cine, no se puede despegar de la historia social de cada uno, claro, de los países donde se generan esas películas. Claro. Yo lo he contado cuando estudié cine, en la carrera de director. La materia de historia del cine era la historia social del cine. Claro, porque era analizar una película y no solamente analizar si estaba bien filmada, cómo fue el encuadre de acá, sino el entorno de qué era lo que estaba sucediendo ese año en ese lugar y por qué el director contó eso. Claro. ¿No? Y acá este boom de películas sobre delincuencia a finales de la década de los 50 habla mucho también sobre todo lo que estaba sucediendo en el país. Después apareció en Dar la Cara un peliculón de José Martínez Suárez. Si no lo vieron, por favor, háganlo, Dar la Cara. Todas estas películas que voy a nombrar, todas, no hay una sola que no, están todas en YouTube. Ah, muy bien. Así que si no vieron alguna y quieren verla, están todas en YouTube. Así que búsquenlas. Después volvió a trabajar con Leopoldo Torres Nilsson en 3 películas. Fin de Fiesta primero, esa media flojita. La Mano en la Trampa está buena y La Terraza es otra que está buena. Así que películas que todas están en YouTube. Empezó a dirigir cortometrajes, como gran parte de los directores de la industria del cine. Siempre su primer paso es un cortometraje. Claro. Hizo 2 cortos, uno que no lo terminó por alguna razón, dijo esto no. Se llama El Señor Fernández, que lo dirigió en 1958, es inconcluso ese cortometraje. Y el segundo, El Amigo, cortometraje de 1960 de 7 minutos. Y al mismo tiempo empezó a diagramar su primera película, su ópera prima, que fue nada más y nada menos que Crónica de un niño solo. Tremendo. Para ya directo, así, a lo que fue el mensaje de su vida y de lo que él quería para con su obra. Claro. Película del 64 que, si uno ve el film y con todo este bagaje que les acabo de hacer, uno puede entender por qué la primera que aparece en pantalla es dedicada a Leopoldo Torres Nilsson. Claro. Es como esta película está hecha gracias a Leopoldo y es en agradecimiento a la mano que le dio para que pueda arrancar, ¿no? Película que es una película bastante triste, Crónica de un niño solo. Si no la vieron, está en YouTube la peli. Esta película está basada en un cuento de su hermano, y acá es lo llamativo. Con esta película, Leonardo comienza una trilogía de cintas, que la trilogía no tiene nombre, como muchas trilogías de la industria que tienen como un nombre, la trilogía de los 3 colores, la trilogía de la venganza y demás, sino que esta trilogía no tiene nombre, sino que él la diagramó son historias que escribió de alguna manera o adaptó el hermano de Leonardo, y al mismo tiempo son películas todas filmadas en blanco y negro. Era como esa era su mote artístico, ¿no? Me gusta, claro. Crónica de un niño solo fue la primera.
El segundo lo voy a leer porque es el nombre más largo de la historia del cine, que se conoce como El romance del Aniceto y la Francisca, pero el título es mucho más largo, que es Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Lo hemos hablado la otra vez. Sí, ese es el título. Nombres largos de películas. Enorme, película del 66, Federico Lupi, María Banner, la historia de un enamoramiento entre dos personas de pueblo. Siempre ahí, Leonardo contando historias que se alejan de Buenos Aires. Claro. ¿no? Claro, que son siempre historias más del argentino a pie, ¿no? Del luchador. Con esa ganás un Dígalo con Mímica, ganás seguro. Seguro. No tenés manera. Olvídate. Y la última parte de esa trilogía, que les repito, no comparte historia, o sea, no es que la historia continúa en las tres, como ponen, no sé, El Señor de los Anillos, El Padrino, No es que una, continúan. 1, 2 y 3. Claro, no, sino que es una trilogía de historias que narró su hermano. Se llama El Dependiente, otra película más que habla sobre el amor, ¿no? Con Graciela Borges, con Fernando Iglesias, película del 69, si mal no recuerdo, película que cuenta la historia de un ferretero, de un empleado de una ferretería, no es un ferretero, sino el empleado de una ferretería que es muy solitario, tiene una vida muy solitaria, hasta que de un día para el otro aparece la mujer de sus sueños y queda totalmente enamorado. Es ese costado súper meloso de Leonardo Fabio, que siempre estuvo presente en toda su filmografía, en su música y demás, pero que en esta trilogía es como que las tres películas hablan, salvo Crónica de un niño solo, sobre el amor, ¿no? Las dos, después sí. Después se metió en otras cosas. La siguiente película fue Juan Moreira, nada más y nada menos, Juan Moreira, del 73. Acá estamos hablando de de una carrera muy importante. Muy importante, una carrera que ya había ganado premios no solamente en Argentina, sino en parte de Latinoamérica, con estas películas que les acabo de nombrar. En el 73 se metió a contar la historia de la leyenda de Juan Moreira, a su manera, por supuesto, este gaucho que sufrió de abuso y de una manipulación enorme por parte de los poderosos y que después se metió en política y todo lo que cuenta la peli. Este mito popular de Juan Moreira, que también lo llevó a ganar varios premios en Argentina, con Rodolfo Eván como protagonista. Una gran película, si no la han visto, muy buena. Vayan para allí. Y después dijo, voy a agarrar un radioteatro que habla mucho de radio, mucho de teatro en su vida, que habla sobre otro mito, no solo de este gaucho como fue Juan Moreira, sino del mito del lobizón, la leyenda del lobizón, que es uno de los legendarios de la mitología guaraní, y realizó Nazareno Cruz y el Lobo, película que es la que yo les decía que tiene hoy el mote de ser la segunda película más taquillera de la historia del cine, compitiendo, según dicen, con Relatos Salvajes. Claro, con Relatos Salvajes sabemos que fueron 4 millones casi y medio de espectadores, eso es real porque está el número. Ya estaba medido. Con Nazareno Cruz es como que se decía que habían ido 4 millones y medio de espectadores a verla. Tremendo. No hay número fijo, pero se dice, ¿no? ¿Qué año es Nazareno Cruz? Nazareno Cruz y el Lobo es de 1975, un año antes de todo lo que pasó en Argentina. Claro. Y imagínense la cantidad de gente que fue a ver esta película con Juan José Camero. Es una gran peli que tiene su versión en blanco y negro, su versión restaurada. Hay varias versiones dando vuelta ahí por YouTube, así que si no la vieron, véanla porque es peliculón de aquello. Yo me acuerdo de mi vieja, cuando yo empecé con toda esta locura del cine, cuando tenía 5 años, un poquito más, 8, me hizo ver Nazareno Cruz y el Lobo, una de las primeras películas. Me dijo, hay que ver esto. Tenés que ver esto. Y ahí empezó la locura con todo esto. Después de acá, hizo una película que está catalogada como la peli maldita de Leonardo Fabio. Él mismo la nombraba de esa manera, que es Soñar, Soñar. Película con Monzón, película bastante particular porque se estrenó justo en el momento del comienzo de la dictadura. Y quedó totalmente olvidada, sepultada, y él la estrenó y no la fue a ver nadie, ¿no? La película. Se la llama como película maldita porque no la conoce mucha gente. A esta película. Si uno nombra películas de Leonardo Fabio, nadie te va a nombrar a Soñar, Soñar, porque no está en el recuerdo de que esta película es de Leonardo Fabio. Pero sí, es de Leonardo Fabio, y para él es su favorita.
Siempre que en todas las entrevistas él decía, esta es la película que nadie vio, pero es la que a mí más me gustó hacer. Mirá, qué loco. Así que es bastante loca la me historia. Me gusta mucho ese detrás de escena de lo que les gusta a ellos. Claro, ¿no? lo que les gusta a ellos. Película que cuenta la historia de un joven del interior que se va a Buenos Aires porque quiere ser artista, se encuentra con un italiano, un bohemio, un loco ahí que está tirado, y dice, vamos a hacer algo, y se van a un circo. Y en ese circo, bueno, pasan cosas, ¿no? Bien. Es la historia soñar, esta idea del soñar de una persona del interior ir a Buenos Aires para triunfar en el mundo del arte. Es un poco una línea que repite Leonardo Fabio, esto del el sueño del de a pie, digamos. Exacto. ¿No? De poder volar lejos. Leonardo Fabio, después de esto, se exilió en Colombia y en México. Y un día dice que le llegó una invitación por parte de Edgardo Nieva para que vuelva al cine, para que vuelva a hacer cine. Bien. 1900, esto fue, lo voy a buscar bien el año si no me equivoco, 1996 fue que empezó la producción de otro peliculón de Leonardo, que fue Gatica el Mono. Gatica, claro, sí, señor. Que cómo no olvidar este film sobre la vida del, por supuesto, boxeador argentino José María Gatica, con una de las frases que quedó para la historia de la industria argentina, que le iba a traer y me olvidé, porque tanta cosa que pasó en estos días, me olvidé de traer el fragmentito, pero él habla sobre su vida, sobre su nacimiento, sobre su infancia, sobre toda su carrera, sobre su acercamiento al presidente Perón y sobre su muerte, ¿no? Correcto. Sobre todo lo que sucedió en la vida de Gatica. Bastante rápido pasa todo en la peli, pero como introducción a lo que fue la vida de este hombre, está muy bien. Con el sello de Leonardo Fabio, claro, por supuesto. Después de acá, como que dijo, tengo que continuar con esta misma temática que tanto me gustó en la película anterior, de meterme en política, y dijo, voy a hacer un documental que seguramente conoces y lo has visto varias veces, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Sí, señor. Película que habla sobre la historia del peronismo, tan simple como eso y tan complicado como eso al mismo tiempo. Sí. Y Fabio, a pedido de él mismo, dijo, no quiero que esta película se estrene comercialmente, claro, yo quiero que esta peli sea vista en exhibiciones sociales o exhibiciones políticas. Claro. No quiero que tenga un estreno comercial, sino que la dio para, o sea, no pidió nada a favor. Claro. De esta película. Así con un sentido que circule, y de hecho lo logró porque se sigue viendo hasta hoy. Totalmente. Se sigue viendo hasta hoy. Desde ese año hasta el 2008, Leonardo Fabio estuvo como ausente de la dirección del cine, se metió a seguir con su carrera como músico, escribió algunas cosas, hizo otras tareas, y en el 2008 dijo, voy a agarrar la historia de vuelta del romance del Aniceto y la Francisca para hacer la misma película, porque es la misma película, pero en otro tono, en tono musical. Bien. E hizo Aniceto, claro, con Hernán Piquín, que yo me acuerdo que lo estaba viendo, porque fue en los años en los que Hernán Piquín estaban con Tinelli. Claro, estaba bailando con Tinelli, era como Leonardo Fabio y Marcelo Tinelli, era como una cosa muy rara de Piquín, pero salió esto. Qué loco está recibiendo órdenes de los dos, ¿no? Claro, rarísimo todo. Pero hizo la película Aniceto, que fue financiada por el Inca, que fue la primera película de su carrera financiada por el Inca, y la única, porque después no hizo más películas, y película que también, si la quieren, la encuentran allí en YouTube. Y por último, porque ese no fue su último paso por la industria del cine como director, hizo en el año 2010 un cortometraje que también está en YouTube, que se llama Gente Querible. Esto fue en la celebración por el centenario de la Revolución de Mayo. Sí. Le pidieron a una enorme cantidad de gente, de directores, que hagan miradas. El ciclo se llamó 25 miradas, 200 minutos, que fue como un rejunte de historias de distintos directores, 25 directores, sobre lo que quisieran, pero que tenga que ver con la patria. A la Argentina, claro. Exactamente. Con la Revolución de Mayo o no. Hay un corto muy conocido de La China Zorrilla, que ella protagoniza, que es la mujer que de 200 años, en el que ella vivió estando en la Revolución de Mayo, que le preguntaban si yo veía y demás. Un lindo corto. En este caso, Gente Querible es otra historia totalmente distinta. La verdad que no lo vi ese, mirá. Pero es lo último que hizo Leonardo Fabio antes de su muerte en la industria del cine, estamos hablando, ¿no? Correcto. En la industria del cine, 5 de noviembre de 2012, Leonardo Fabio falleció en Buenos Aires, y quedó todo esto que acabamos de nombrar. Amigos, el repaso entonces de la enorme carrera de Leonardo Fabio, una hermosa figura para recordar. En un ratito vuelve Martín Morales, nos va a traer alguna recomendación, nos va a dar para este festival de cine que se viene. Nosotros estamos en Brujos y Científicos, amigos.